En esa época estaba yo leyendo Steve Jobs y él hablaba sobre cómo vivir en los desarrollos de Eichler le había cambiado la vida. Y la condición básica que le había cambiado la vida a él era la ventanería piso-techo. Entonces la ventanería piso-techo tiene que ver con que se asocia con algo o que puede ser climáticamente harto, que la gente piensa que una casa es algo como un refugio interior. Y nosotros empezamos a entender un poco la casa como el lugar, la muela. Me encanta la vista, me encanta el clima, pues ¿cómo hago yo para meter eso que me encanta dentro de la casa? Entonces uno de los principios era el lujo. El lujo es simplemente poder meter el exterior al interior. Entonces la razón de por cuál los proyectos son muy acristalados o muy abiertos en términos de piso-techo, de ventanería, tiene que ver con esa capacidad de poder meter todo eso que a mí me encanta de donde compré, del lugar que yo amo, ¿sí? Pero dentro de mi casa. El tema de la estructura tiene que ver con optimización de costos, pero además con otro principio muy bonito que desarrollamos y que he aprendido pues, de la maestra Doris, y es la repetición genera recordación. ¿Sí? Entonces cuando usted ve un objeto en donde hay un ritmo repetitivo, ¿sí? Eso tiene una cosa en la armonía, ¿sí? Y usted la captura y es muy fácil, digamos que lograr con cierta modulación una armonía donde todo está matemáticamente relacionado. Entonces, ¿qué queríamos? Un sombrero, ¿sí? Pero por otro lado, ¿qué refresca? Pues que sea ventilación cruzada en todos los sentidos. No es un espacio, en toda la casa. Entonces buscamos que la casa fuera realmente esta piel, que de alguna manera diera privacidad, ¿sí? A través de la celosía de madera, pero es básicamente celosía con angeo, lo que permite que la casa esté todo el tiempo con ese flujo de aire cruzado de un lado a otro. Digamos que el tema de la adaptación de la casa al clima, pues como todo se maneja en unos deltas, decimos, pues sí, obviamente si aquí cae una nevada, pues en la casa hace frío, pero pues el 90% del tiempo el clima es esto. Tenemos, digamos que esta casa, por ejemplo, ellos, dentro del diseño hacemos siempre un cortinero perimetral dentro de la casa, y eso ya es a petición del cliente. En las habitaciones se bajan unos blackout piso-techo, entonces si no quiero que me llegue viento de ese lado, esto es como si fuera una carpa esa casa. Una carpa sólida, pero realmente tiene el mismo sistema climático de lo que usted hace cuando va a un camping. Entonces esa casa nos obliga a nosotros a pensar en cómo lograr aprovechar al máximo ese exterior en confort. Entonces, ¿qué pasa en Mariquita? Mariquita tiene un régimen de lluvias impresionante. Entonces, cuando llueve, llueve fuertísimo. Tiene hiperbichos, como todo es grande allá, ¿no? Entonces las hormigas son gigantes y hacen la limpia. Y también el sol es abrasador. Tuve una experiencia muy simpática antes de hacer esta casa en la casa de mis papás que es levantada. Y es que empezó un régimen de lluvias brutal, sí. Se inundó el lote, yo veía al vecino al otro lado con un balde sacando agua y yo estaba en mi terraza en un asado, muerto de la risa viendo llover y el río pasaba por debajo de la casa. Entonces eso es un punto muy importante porque pues cuando vienen las fuerzas de la naturaleza ni la arquitectura es capaz. Entonces está levantado justamente para permitir que pase el agua. Y la otra cosa que es real es que los bichos se disminuyen sustancialmente sin tener que tener un impacto pues, en el lugar. Entonces las cubiertas mariposas en un momento las empezamos a usar bastante porque queríamos recoger el agua lluvia. ¿Listo? Nos permitía tener un sistema de recolección de agua lluvia centralizado. Una vez se monta la estructura metálica, el capítulo en cubierta es muy sencillo. Son cubiertas en donde ubicamos que el mejor producto era la teja standing seam. La teja standing seam, la particularidad es que no tiene traslapos. Mire, cuando usted hace una vivienda unifamiliar en arquitectura, la primera conciencia que tenemos aquí en la oficina es que usted está casi siempre manejando los recursos de ahorro o el capital de una familia. ¿Sí? Una casa pues es la inversión más importante que tiene una familia. Entonces, siendo una casa low cost, a mí no me gusta que se sienta low cost, sino que se sienta al revés. Se sienta una cosa, ¿cuál es el lujo? El lujo es, mire, esta vista tan berraca, mire este espacio tan amplio, mire la altura, es muy buena. Esas cosas no las negocio. Parte de los postulados
que nos gusta aplicar acá y está todo absolutamente modulado. El módulo estructural no solamente tiene que ver con algo habitacional, sino que empezamos a buscar cuál es el punto intermedio entre menor desperdicio de material y hacemos los despieces, cuántos tableros de OSB se van por ejemplo, en el desarrollo, para no perder cuál va a ser la altura, para no tener que suplementar cosas. Esto sin castigar, pero todo tiene que ver con el cruce con lo constructivo y con lo que se consigue en Colombia. Probamos módulos estructurales hasta que llegamos al módulo estructural. ¿Sí? A veces es 377 y logramos eso en un punto en donde en el despiece que hacemos de la casa encontramos que hay un desperdicio brutal en madera o hay un desperdicio. Eso tiene que ver con hacer uso de lo que hay bien hecho para bajar costos. De ahí para adelante es una estructura que se prefabrica toda en Bogotá, sí. Se manda en camiones y se perna. Entonces una estructura de estas es una estructura que se construye en 2 semanas, está la casa lista con techo.